Interrumpa, pues, ¿es posible que ponga a grabar la clase para tener registro de ella posteriormente? Ahorita Muchas está en gracias. eso. Les decía yo que estos delitos, como se llaman delitos de alcoba, en donde la palabra de la muchachita contra la palabra del Señor, hemos visto tanto caso. Entonces, y a veces en el examen físico, en el reconocimiento de órganos genitales, no dice mayor cosa, no hay nada. De hecho, esta semana, imagínense de que una paciente fue a denunciar a un médico porque en el consultorio la manoseó, le tocó su genital, le quería tomar su citología, luego que le pegó su beso ahí a nivel de suprapúbico, y al realizar el examen, el reconocimiento de órganos genitales, no encontramos mayor cosa. Entonces, ¿cómo quedan estos delitos? ¿A quién le vamos a creer? ¿Quedará así solo en la impunidad? Porque no hay otro testigo que haya visto, no hay nadie, o sea, son delitos que es difícil, muy difícil probar, ¿verdad? Sobre todo cuando no hay nada, pues cuando el examen físico que realiza el forense habla de que hay un desgarro la hora tal y ya sabemos que solo ese desgarro se pudo haber hecho por un acto sexual o cuando encontramos líquido seminal o espermatozoides en la cavidad vaginal. Nosotros tenemos la factibilidad de recurrir, perdón, o de utilizar a las pruebas de ADN para saber de quién es ese semen depositado ahí, pero el problema se vuelve cuando no hay nada, cuando estamos amarrados. Entonces, por eso les decía yo que es mucho, poner mucho tacto, mucha imaginación, ver desde la forma en que relata los hechos alguien. Desde ese momento hay que ponerle atención para ver quién es el que está mintiendo o quién es el que quiere sacar provecho de todo ello. En ese sentido, vamos a hablar acerca de los delitos sexuales. Vamos a saber que estos se encuentran tipificados a partir del 156, creo, en adelante del Código Penal, y vamos a ver qué es la libertad sexual. Ok, que los delitos sexuales son todos aquellos actos que afectan a una persona de cualquier edad y de cualquier sexo contra su consentimiento y que perturban el desarrollo sexual. Ustedes, bueno, hemos visto tanto caso, les decía yo en cierta ocasión, hace un par de días atrás, llega la esposa a denunciar a su esposo, 10 años de casado, porque él quería tener relaciones sexuales a medianoche, 2 de la mañana, y ella no quería. Y me dice, ¿y si yo no quiero? Y el esposo, pues si estamos casados y entonces que sos, no sos mi mujer, pues y todo eso. Entonces es muy difícil, jóvenes, poder probar, es muy difícil dar una sentencia de esto, sobre todo ya casados 10 años y bueno, entonces a eso se refiere la libertad sexual. La libertad sexual la podríamos definir, no sé si más adelante hay una definición, ¿verdad? Déjeme ver cómo, creo que no hay. La libertad sexual la podríamos definir nosotros como aquel acto sexual en donde usted quiere, con su gusto, hacerlo como quiera, cuando quiera, las veces quiera, ¿no? Pero cuando ya se vulnera eso, cuando es a la fuerza, cuando usted no quiere, entonces es que caemos en lo que se llama delitos contra la libertad sexual. Eh, ¿Cómo podríamos definir los delitos contra la libertad sexual? Aquí hay dos conceptos. Son esos delitos que lesionan dolosamente la integridad sexual, física y moral de la persona. Se lleva los tres, no solo el acto sexual, no solo lo físico, sino también lo moral, lo psicológico. Hay golpes también, ¿verdad? Hay chupetes, hay laceraciones, etcétera, etcétera, ¿verdad?
y más que todo deja una huella en la moralidad de la persona. Otro autor habla del concepto de acceso carnal en circunstancias expresamente prohibidas por la ley. Usted sabe que el acceso carnal es el típico fenómeno de la penetración del pene o en el ano o en la vagina. A eso se llama acceso carnal. Entonces, cuando hay eso y que están prohibidas por la ley, hablamos de ese concepto. También la Organización Mundial de la Salud dice que ese acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o las insinuaciones sexuales no deseadas o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluido en el hogar y en el lugar de trabajo. Como ustedes ven, hay diferentes definiciones, ¿verdad? Sobre lo que se llaman delitos contra la libertad sexual. Y aquí tenemos una serie de tipos de delitos. El título 4 del Código Penal contemplan estos delitos contra la libertad sexual, ¿ya? Violación, violación en menor incapaz, otras agresiones sexuales, agresión sexual en menor incapaz, etcétera, etcétera. Estupro, acoso sexual, acto sexual diverso, corrupción de menores incapaces, corrupciones agravadas, inducción, promoción, favorecimiento de actos sexuales eróticos. Hay una serie y les invito a que ustedes lean. No me recuerdo si es el 156 o 158. Ahorita les confirmo de lo que se trata de los delitos contra la libertad sexual. No estaría de más pegarles una revisadita, ¿verdad? Y pues esto es una ruta de atención a estas víctimas de delitos sexuales. Bien. ¿Cómo podemos comprobar? La pregunta es esta. ¿Cómo podemos comprobar si una persona ha sido víctima de violación? Fácil, a través de un reconocimiento de órganos genitales. La pregunta es, ¿el reconocimiento de órganos genitales nos dará o al abogado le dará o a la fiscalía le dará los elementos para comprobar que sí hubo o no violación? Esa es la pregunta. La respuesta es no siempre, no siempre. A veces nosotros realizamos el reconocimiento de órganos genitales, que así se llama ese peritaje, y eso le sirve a la fiscalía o eso le sirve al juez para nosotros, para que el juez, perdón, o para que la fiscalía tenga una certeza de que sí pasó, sí hubo violación, ¿verdad? Y les decía yo, cuando encontramos fluidos seminales, cuando encontramos espermatozoides, cuando encontramos enrojecimiento, lo que se llama hiperemia igual enrojecimiento, porque, ¿verdad? ¿O será un enrojecimiento, una pregunta táctica para ustedes que van a ser buenos abogados, o ese enrojecimiento será causada por una infección vaginal, doctor? ¿Una infección vaginal puede causar el enrojecimiento? Claro que sí. Y entonces, ¿cómo usted sabe que es una infección o cómo usted sabe que es por el acto sexual? Son preguntas, pero muy importantes que hay que hacerlas. Entonces, ya vamos a ver más adelante algunos de estos elementos, porque les digo, aquí es mi palabra contra la tuya, ¿verdad? Tantas cosas que vemos que el patrón de la casa encerró a la muchacha y le dijo, mira, no le contés a mi señora, y luego se descubre y luego que la muchacha va a poner la denuncia y el patrón, no, si yo no he tenido nada que ver, y ella sí he tenido, sí, ¿y cómo comprobar? ¿Y cómo comprobar? Pues a veces, les decía, resulta interesante qué es lo que tiene un reconocimiento de órganos genitales, pero a veces no nos va a arrojar nada. Veamos. En los aspectos médicos legales, en los delitos de violación, ¿ya? Se debe de hacer
se debe de realizar y saber si existe o no existe la famosa cópula, o sea, la penetración, ¿verdad? Si existen hallazgos o no existen hallazgos que sugieran que hubo penetración. Les decía yo, la hiperemia, que es un enrojecimiento, el edema, es decir, que están inflamados los labios menores, es algo sugestivo que hubo penetración. El eritema, que es inflamación y enrojecimiento, que son característicos de el acceso carnal por esa entrada y salida del pene. Entonces, todo eso tenemos que, y además no solo eso, la historia, posiblemente la historia que cuente la paciente nos ayude, o la forma como lo cuenta. Si es una niña, hay un peritaje psicológico y el psicólogo o la psicóloga debe establecer si la paciente está mintiendo, ¿no? Todos esos elementos le van a servir al juez al momento de dictaminar su sentencia. Entonces, fíjense bien, antes de entrar a examinar a una paciente, siempre por esta ley nueva que se llama Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, siempre se debe de firmar la paciente, o si es menor de edad, su acompañante, su madre en este caso, o su padre, si es menor de edad, el famoso consentimiento informado, donde usted autoriza como paciente, autoriza al médico a que sea examinado. Otra de las cosas elementales que debemos tener presente siempre, una enfermera. Tenemos que hacernos acompañar de la enfermera. El problema es que la enfermera solo trabaja de 8 a 4 de la tarde y en la noche o en la madrugada no tenemos nada y es que estamos fregados. Bien, estos son los pasos que lleva un reconocimiento de órganos genitales. Por favor, apréndanselo, los pasos que lleva. Son 5 pasos. El primero es los datos generales. Habla de todos los datos de la paciente: edad, sexo, talla, raza, educación, escolaridad, dirección donde vive y todo lo demás, ¿verdad? Es, como dicen, es más información. Segundo, muy importante, la historia clínica. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo te pasó? ¿Dónde te pasó? ¿Por qué te pasó? ¿Y quién lo hizo? Son 5 preguntas que deben de estar en la historia clínica. ¿Cuándo? Porque entre más reciente la paciente llegue después del asalto sexual a ser examinada a la clínica forense, entre más reciente, los hallazgos van a estar ahí. ¿Cuánto dura una hiperemia? Es decir, un enrojecimiento en las mucosas vaginales o en los labios. ¿Cuánto dura? Estas tienden a desaparecer después de 10 a 12 horas. Imagínense que la persona llegue